la Unión Europea parece que ha enloquecido. Europa es una auténtica estafa y la gente lo está viendo. Los jóvenes dicen ya está bien, vamos a cuestionar el por qué estamos aquí, vamos a cuestionar por qué no se defiende lo nuestro. Tú hablas con cualquier agricultor, con cualquier ganadero, con cualquier pequeño empresario y dice Europa se ha vuelto loca. Nos tratan quizá como si fuéramos un rebaño, nos infantilizan, nos dan estas consignas de que tenemos que prepararnos para una guerra. Tú eres extrema derecha desde que no comulgas con lo que dice el wokismo. ¿Qué definición darías tú de la Unión Europea en estos momentos? Yo lo que estoy viendo es que estamos perdiendo la soberanía. Cómo ha crecido de forma exponencial el socialismo del siglo XXI y cómo ha ido tomando el poder en España. Hemos entregado el alma al diablo, que es la Agenda 2030. Sí. ¿No están acaso atacando la espiritualidad? ¿No hay una cristianofobia en España o en toda Europa? Tú hablas de cristianofobia, pues es que están quitando cruces. Es que yo no pensaba que cuando he ido a grabar esos reportajes, la propia iglesia no lo iba a defender. Pero si no defienden ellos la cruz, ¿quién la va a defender? Y la cruz más alta de la cristiandad, la cruz del Valle de los Caídos, se la quieren cargar. Es el gran monumento. No se puede dinamitar la cruz. No puedes coger y decir, bueno, voy a dinamitar los monumentos que dejaron en España los romanos porque no eran tan demócratas como me hubiera gustado a mí que fueran, ¿no? Esta inmigración, esta avalancha, este descontrol en las fronteras, ¿es algo premeditado, planificado o es sencillamente una incompetencia manifiesta de las autoridades? Es planificado, es el caos y la palabra que dice mi admirado José Antonio Fuster es incompatible. Si tú nacionalizas cada año 1 millón de inmigrantes para que voten al Partido Socialista, seguirá habiendo las mismas políticas y la misma inseguridad en tu ciudad. Entonces, o nos damos cuenta ahora o no va a haber marcha atrás. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos desde mi punto de vista, como siempre, combatiendo sin descanso la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Y qué mejor manera de hacerlo que conversando con Kake Minuesa, periodista, activista, luchador. Kake Minuesa, bienvenido. Al ataque. Al ataque. Encantado. Un gusto de tenerte en el canal. Kake Minuesa, que desde un periodismo incisivo, combativo, un periodismo realmente de batalla, pues no le teme a nadie ni a nada para llegar a la verdad y para también luchar, salir en defensa de España y de la hispanidad. Y para ello nos mete en los berenjenales más espinosos para contarnos y mostrarnos lo distópica que es la realidad del mundo. Así que es un gran honor el tenerte, realmente admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Y ahí va mi primera pregunta. El honor es mío, estar con un locutor de radio, que además se llama Constantino. Esto ya suena bien, ¿no? Porque alguien dirá, ostras, ¿tiene algo que ver con Constantino Romero? ¿Qué voz tiene? Siempre hay gente que me dice eso, sí. Bueno, somos calvos y, bueno, él tenía una voz más grave que yo, pero algo de afinidad hay, que en paz descanse Constantino Fíjate Romero. Que yo estuve como 10 años de mi vida que cuando me preguntaran, ¿tú qué eres? Yo decía radiofonista. Es muy bonito, ¿no? Que es el locutor, el que hace el programa de radio y además el radiofonista es una persona que se interesa por y se cultiva mucho, se forma para adecuarse a cada uno de los programas, que muchas veces tienes que hacer hoy un programa de neveras y tienes que estudiarte lo que son las neveras, ¿no? Entonces, lo de radiofonista siempre ha sonado muy bonito. En tiempos la locución era una profesión aparte, es decir, el locutor era una persona entrenada y, bueno, separado del redactor. Luego, pues, fueron uniendo todo y, bueno, pues no sé, a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Y a veces sale mal, porque el plumilla lo que tenía que hacer era su trabajo y el locutor, con esas voces que tenéis vosotros maravillosas, tenía que locutar. ¿Y qué pasa? Pues la crisis, vamos a ahorrar, ¿no? En vez de 2, pues tenemos a 1 y luego pues tenemos los desastres que tenemos en la radio y gente que no sabe ni vocalizar haciendo radio. Pero venimos de ahí. Y otra cosa, ya nos salimos, bueno, no nos salimos de tema, es un tema muy interesante el que has citado porque en esta época del teleprompter también hay gente que lo sabe leer muy bonito, te lo presenta muy bonito, pero que luego son loros, es decir, van leyendo cosas que otros han escrito o que ellos mismos han escrito, pero siguiendo ciertas narrativas. Vamos a hablar de eso después, que les han escrito, que suele pasar. Pero en el fondo todo tiene que ver, porque ¿qué es lo que busca con el paso del tiempo y incluso con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que busca el espectador? La autenticidad.
Estamos hablando de volver a valores y volver a la verdad, porque estamos en una época en que la verdad, bueno, es relativa. Y en esta época de relativismo la gente busca, pues eso, la gente más auténtica y la de verdad, no la que lee lo que le dicen que lea. Así es. A mí lo que me llama la atención en estos tiempos y en estos días es que la Unión Europea parece que ha enloquecido, ¿no? Entonces, bueno, Kake, ¿tú ya te has comprado el kit de supervivencia? Bueno, el kit de supervivencia lo llevamos en cada uno de los reportajes, ¿no? Esto nos lo podemos tomar a risa porque creo que nos lo tenemos que tomar a risa porque Europa es una auténtica estafa. Estamos en una Europa que tiene coches eléctricos, que nos hemos vuelto locos en las grandes ciudades. Ayer grababa un reportaje por Madrid, en las calles del ayuntamiento, no solo Recoleto, sino los 3 carriles, y hacía una presentación porque no hay coches, solo hay coches eléctricos. Somos muy pacto verde, cumplimos lo que nos dicen, pero ¿a quién le compramos las baterías? A China. Somos muy de criticar a Putin, pero le compramos el gas. Europa es una auténtica estafa y la gente lo está viendo. Los jóvenes dicen, ya está bien, vamos a cuestionar el por qué estamos aquí, vamos a cuestionar por qué no se defiende lo nuestro. Tú hablas con cualquier agricultor, con cualquier ganadero, con cualquier pequeño empresario y dice, Europa se ha vuelto loca. Nos hemos dejado llevar por ese pacto verde, por ese buenismo en cualquiera de los ámbitos que toques. Y dices, oye, que yo soy católico, que yo tengo fe, que yo creo en que hay que darle una oportunidad a la gente. Pero ¿dónde está el límite? ¿Hay 1.000 millones de africanos? ¿Cuántos caben en España? Entonces, es el momento de decirle a Europa, ya está bien, vamos a respetarnos, España se respeta, vamos a querernos, ¿no? Vamos a decir, oye, hasta aquí, esto no, esto sí, y estamos en eso, ¿no? Porque fíjate que los resultados en Italia con Meloni, en Alemania, pues nos están dando pistas de que Europa tiene que resetearse. No pasa nada por dar marcha atrás cuando te metes en un callejón sin salida, ¿eh? Y la gente dice, no, es que todos son ir en contra de los derechos humanos. Sí, sí, los nuestros. ¿No? Vamos a dar marcha atrás y vamos a volver a los valores, a los principios, a la familia, a creer en los nuestros, a potenciar nuestra economía. Bueno, esto es un resumen de lo que yo veo en Europa ahora mismo, ¿no? Les veo muy despistados. Nos tratan quizá como si fuéramos un rebaño, nos infantilizan, es decir, nos dan estas consignas de que tenemos que prepararnos para una guerra. Los mismos, ¿Tú crees que va a haber una guerra, Kake? Yo creo que guerra ya la hay, ¿no? Estamos en Ucrania. Yo, de hecho, he grabado reportajes en la frontera, en Polonia, y nosotros vamos donde ocurre la noticia. Lo que está claro es que nos tratan pues como en la época de que nos pinchaban. Es que si dices palabras según qué palabras digas, igual te cierran el canal, Constantino. Entonces, nos han demostrado cómo son capaces de violar todas las normas, encerrarnos en un estado de alarma ilegal por 2 veces en el Constitucional en España. Y vemos de lo que son capaces. Por eso nosotros nos lo tomamos a risa. Pero es que ellos no se lo toman a risa. Y date cuenta de que nos dirigen los del no a la guerra, que acaban de defender en el Congreso que subamos los gastos en defensa hasta el 2%. Los del no a la guerra son los que están armando España. Entonces, tienen un cacao entre ellos que se lo tienen que hacer mirar ellos, los incoherentes, ¿no? Contra un enemigo que hay que preguntarse si es real, si supone una amenaza para España, cuando hay muchas amenazas para España y a lo mejor no están a 3.000 kilómetros o a 4.000. Sí. Están quizá muy cerca, tan cerca que las tenemos dentro a esas amenazas. Sí me gustaría ver, sondear tu opinión sobre cuál es el verdadero peligro que acecha a España en estos momentos. Vale, para la izquierda y para los grandes medios de comunicación, el peligro es la extrema derecha. Y así te lo van a decir. Entonces, tú eres extrema derecha desde que no comulgas con lo que dice el wokismo. Entonces, todos somos extrema derecha. Todos somos fascistas, racistas, xenófobos. Los que no comulgamos con un feminismo radical, pues somos machistas. Los que no comulgamos con lo suyo, con que se introduzcan menores no acompañados que no son menores y que delinquen, pues somos xenófobos y racistas y no entendemos. No. Ustedes cataloguen, pero el verdadero peligro son los que matan, los que secuestran, los que asesinan, los que están ligados al narcotráfico. Oye, pues todos estos están gobernando en nuestro país.
es que el que fundó Vox, a los que catalogan de extrema derecha, es José Antonio Ortega Lara, un ciudadano ejemplar, mires por donde mires en la trayectoria de su vida, y el fundador y líder de Batasuna, Bildu, llámalo como quieras, es su secuestrador. Él está condenado por secuestrar a Luisa Baitua y se libró de 2 o 3 juicios en los que él estaba acusado de ser el gordo. Él iba allí, estaba gordo y le llamaban el gordo y supervisaba los secuestros. O sea, ¿cómo puede ser una persona de mala que tiene que ir a un sitio donde está encerrado en apenas 2 metros cuadrados, una persona a la que se le da de comer, a la que se le encierra, a la que hace sus necesidades en una bolsa y se le da por una ventana? ¿Cómo puede ser esa persona que Pues ese es Arnaldo Otegi. Entonces, cuando dicen que el peligro es la extrema derecha, que no ha matado a nadie, que no ha secuestrado a nadie y que no tiene nada que ver ni con Delcy Rodríguez ni con lo que sucede en tu querida Ecuador, que si te presentas a las elecciones te matan, pero no te amenazan, no, te matan. Y acaba de pasar hace poco, lo sabes tú mejor que yo. Entonces, los del mal, ¿quiénes son? Los que disparan el revólver, los que nos amenazan y los que secuestran, ¿no? Entonces, el peligro real en España es que estamos gobernados por un partido que ha dicho que vale todo y que negocio con los secuestradores y con los golpistas de 2017. Que la foto es Puigdemont y Arnaldo Otegi en Waterloo. En Waterloo se decide la soberanía de España. Es de locos, ¿no? También, bueno, estamos enmarcados en una Unión Europea que parece que ha enloquecido, como decíamos, cada vez se arroga más atribuciones de todo tipo. Sabemos que más del 70% de las leyes económicas y sociales se aprueban en el marco de Bruselas. Y entonces, bueno, digo que ha enloquecido porque tiene ahora competencias más bien en un ámbito político, de defensa, que, bueno, que yo sepa, la Comisión Europea es un órgano gestor, ¿no? Entonces, bueno, pues... Me río, pero es terrible. Es curioso. ¿Cómo ves? ¿Qué definición darías tú de la Unión Europea en estos momentos? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? O sea, yo lo que estoy viendo es que estamos perdiendo la soberanía. Que esto dices, bueno, ¿por qué? ¿Eres un patriota? Sí, estamos perdiendo la soberanía cuando quien dirige nuestras decisiones es el señor Google, el señor Facebook o Mr. Twitter, que me da igual que sea amigo de Donald Trump. No podemos permitir que Europa esté gobernado por las grandes corporaciones. Entonces, todos los patriotas coinciden en eso. O sea, ¿cómo puede ser que la botella que nos acabamos de poner, el agua, el tapón... El taponcillo, ese sea el gran logro de Europa, mientras China en los últimos 50 años, mientras Rusia, mientras Estados Unidos han estado creciendo y siendo competitivos y nosotros nos hemos dedicado al Pacto Verde? Bueno, pues no puede ser que a gente que no hemos votado. Porque es que si me dicen, no, es que lo hemos votado. Es que, claro, lo del coche, no, a mí, Almeida me dijo, en Madrid se acabó lo de Madrid 3, no, Madrid, y lo ha ampliado, vaya, que ahora se llama Madrid 360, ¿no? Entonces, ¿quién ha votado eso? Me has engañado, ¿no? Entonces, eso me puede engañar un político y yo puedo votarle a los 4 años lo contrario, pero es que nos dominan corporaciones, nos dominan seres extraños y oscuros como Soros, como el hijo de Soros. Entonces, esto es lo terrible, ¿no? Que cuando empiezas a depender de las grandes corporaciones y ya lo peor es que cuando empiezas a depender del narcotráfico te conviertes en un estado fallido. Y entonces, claro, ver aquello de Cuba de no somos Rusia o ver aquello de Venezuela de no somos Cuba, cuando oigo a mis compatriotas diciendo nosotros no somos Venezuela, digo... Qué pena y qué poco habéis visto cómo ha crecido de forma exponencial el socialismo del siglo XXI y cómo ha ido tomando el poder en España, ¿no? Efectivamente, tú mencionabas antes lo de la soberanía, que es clave, el que acuñó el término, o al menos lo desarrolló un francés, Jean Bodino, hace ya algunos siglos, decía que la soberanía es el alma de los estados. Y parece que el Estado o España se ha despojado de algo esencial. Primero hacia comunidades autónomas que pues se han aprovechado algunas y se han pasado. Eso es un tema del que podemos hablar más tarde. Y luego hacia Europa también se ha cedido soberanía de una manera irresponsable porque se dice no, se han respetado los compromisos, se han firmado tratados, pero en realidad, como decía antes, se han arrogado
competencias que no les corresponden. Entonces, y luego lo que tú mencionas de las corporaciones, que esa es otra cosa. Entonces, el ciudadano está perdido, ¿no? A mí me gustaría Y les saber... han engañado porque les han financiado la fresa, el tomate, la naranja, y ahora resulta que quien más tomates vende en la Unión Europea es Marruecos, por encima de España, y naranjas. ¿Y cómo son los derechos humanos en Marruecos? ¿Cómo son en Sudáfrica, en Turquía? ¿O cómo son esos derechos humanos y de los trabajadores, esa conquista que hemos conseguido en Europa? Pues vamos a defendernos, ¿no? Habrá que ponerles tasas a estos que vienen encima con fresas que tienen heces y que nos contagian. Es que es todo surrealista. Es surrealista, o sea, justamente, bueno, que nos privan de esa soberanía, que parece que no hay nadie al volante, que aplican... totalmente políticas contra el ciudadano, contra el agricultor, contra el emprendedor, el autónomo. Sí. Bueno, entonces estamos aplicando algo que alguien ha concebido en un despacho, esa famosa Agenda 2030, sí. Está ahí. Entonces la soberanía es que hemos entregado el alma al diablo, que es la Agenda 2030 sí. de estos burócratas de las Naciones Unidas. ¿Qué opinas tú de esto? Pues me voy a quedar con lo positivo, y es que la juventud despierta, y la juventud dice, oye, yo España la he conocido de otra forma. Y no, te van a llamar franquista, me da igual, yo lo que quiero es tener la posibilidad de tener una vivienda. Yo lo que quiero es tener un trabajo con el que llegar a fin de mes. ¿Me estás ofreciendo una Europa eléctrica, una Europa walk, una Europa verde y en la que tengo que compartir mi casa como si fuera un compañero de piso en la universidad? No lo quiero. No lo quiero. Yo quiero pelear por lo mío. Y en eso anda la juventud, que son los que van a votar. Fíjate que la izquierda abogaba mucho porque se votara a partir de los 16 años. Si se votara a partir de los 16 años, Vox tendría mayoría absoluta en el Parlamento. Entonces, yo lo que veo es que hay una luz al final del camino, ¿no? Están las cosas muy mal, estamos en manos de desconocidos, que además, lo que tú dices, en un despacho te dicen la separación entre árbol, o sea, gente que no ha pisado el barro, tiene que ser de acuerdo con... Y no se pueden quemar el matojo y hay que dinamitar los pantanos. Y estamos viendo que el desastre de sus consecuencias lo sufre el españolito medio, el españolito al que se le inunda la casa, el españolito que no puede llegar a fin de mes, el españolito que está viéndonos y nos ve en el móvil, no en las grandes pantallas donde los grandes medios les dicen que la España de Sánchez va como un pepino. ¿Pero qué pepino? Ellos ven la realidad. Entonces me quedo con esa parte positiva de que el cambio está en nuestras manos y lo que tienen que saber cada uno que nos esté viendo en sus casas es que como no lo hagamos en breve o en poco espacio de tiempo, van a ser más. Quiero decir, si tú nacionalizas cada año 1 millón de inmigrantes para que voten al Partido Socialista, seguirá habiendo las mismas políticas y la misma inseguridad en tu ciudad. Entonces, o nos damos cuenta ahora o no va a haber marcha atrás. Efectivamente, reglas que van contra el ciudadano, reglas absurdas como que hay que registrar las gallinas. Si tienes unas gallinas de corral en tu patio, te multan, no sé si con 3.000 euros. Sí, una barbaridad. Entonces, bueno, yo coincido que es la juventud la que nos va a salvar porque... Creo que lo decía Deng Xiaoping, fíjate, en China, dice, no, las generaciones que vienen son más listas, es que si no la humanidad pues terminaría mal, o sea, la gente nueva pues se da cuenta a lo mejor del absurdo en el que se ha criado y dice, no, esto hay que cambiarlo. Yo tengo mucha esperanza. Pero ellos quieren generaciones más tontas. Quieren, o sea, es lo curioso, ¿no? Pero no lo están logrando. El mundo del wokismo, este del progre, quiere que estés delante de una pantalla mucho tiempo y que no pienses mucho. Pero hasta el punto de que son capaces, nuestro presidente de gobierno, de decir que en 1975 el español cobraba 15.000 euros y hoy cobra 30.000 y ponerlo como mérito, ¿no? 15 más 15, 30.000 y cualquier youtuber como Chocas, que no es precisamente un erudito, dice, vamos a ver, pero hace esos números, ¿cuánto ha subido la inflación? Yo se lo escuché a Gonzalo de Oro de Vox y dice, vamos a ver, hoy corresponderían esos 15.000 euros con que cada español ganara 200.000 al año. Pues entonces igual no estamos mejor. Eso es lo que hay que decirle a Pedro Sánchez, ¿no? Totalmente. Igual hay una parte de la población que no sé si tiene salvación porque ya está
aposentada en una mentalidad pues caduca, no porque los tiempos hayan cambiado, sino porque han sido objeto de un adoctrinamiento sistemático a través de la gran pantalla, a través de los medios, que yo digo, de desinformación. Hay un sector importante que vota y que, claro, determina pues el rumbo político. Entonces yo me pregunto, bueno, ese sector, a ver, ¿cuál es la parte que ha colapsado en este país? Como decían, ¿cuándo se jodió España? ¿Es a nivel económico? ¿Es a nivel político? ¿O es a nivel, si quieres, de la mentalidad de la gente? ¿Dónde está el fallo? Bueno, creo que ganó un debate Ronald Reagan cuando les preguntó a los espectadores cómo estaban ustedes hace 5 años, ¿no? Hace 4 años. En este caso, que se pregunten los españoles cómo estábamos hace 7 años. ¿Cómo va despertando la gente y cayendo del guindo? Pues el día que a uno de Esquerra Republicana de Cataluña le ocupan una casa y tiene que llamar a Dani de Desocupa. El día que vas por la calle y te atracan, el día que los tuiteros de la izquierda hablan de bienvenido, welcome, y te das cuenta de lo contrario, ¿no? Que la inseguridad en tu barrio es terrible. El día que esos pensionistas que han trabajado toda su vida se dan cuenta de que no es que solo hayan tenido que sustentar a sus hijos y a sus nietos durante el COVID, no, es que tienen que alojar a sus hijos y a su familia y se dan cuenta de que no da el dinero. Entonces, es terrible. A mí cuando me dicen los argentinos, hasta que no estén tan mal como en Argentina, no tendrán un Milei, digo, ¿de verdad? Hay que llegar a ese nivel, hay que bajar, por Dios. Es preciso, vamos Sí, a intentar que no sea así. Y vamos a que la gente despierte y se dé cuenta de, oye, cuando dicen que Abascal es extrema derecha, vamos a ver, a Abascal le han intentado matar. O sea, en todo caso, le han intentado matar a él. Él no ha asesinado a nadie. Ortega Lara, secuestrado. Otegi, secuestrador. Entonces, estamos volviendo a la EIOU porque lo están infantilizando ellos mucho. Pero es que hay gente que si no les ponemos o si no les exponemos la realidad del Valle de los Caídos, que nosotros hemos hecho un documental, piensan que en el Valle de los Caídos había esclavos y no conocen el monumento y hablan de Franco en vez de hablar de defender la cruz. Que cuando hablamos de estas cosas, ¿cómo caen del guindo? Pues cuando en tu pueblo te quitan una cruz. Dices tú, pero si la cruz tiene 2000 años. No, hay que resignificarle. Pues bueno, pues resignifícalo. Quítale una placa, ponle otra. No, es que hay españoles en las cunetas. Y resulta que cuando se desentierran y aparece el uniforme nacional, lo vuelven a enterrar. Entonces, claro, ahí es cuando la gente se cae del guindo y dice, no. No aman a las mujeres. Liberan a violadores. No. Este feminismo feminazi radical, el 8M pasado ha sido el más, digamos, el fracaso, el mayor fracaso de los últimos años. Entonces, la gente poco a poco va despertando del guindo, o cayendo del guindo, y hay gente que lo ve y dice, bueno. Entonces, yo creo que en las elecciones, con aquello de que el voto es secreto, la gente confío en que tendrá sentido común. Aunque, claro, se puede caer en ese bipartidismo como pasa en Alemania, que al final pactan los de siempre y esa derecha, esa falsa derecha del Partido Popular, bueno, ya nos metemos en tema político, pero sí, vemos insulto, que a lo mejor no va a cambiar gran cosa, ¿no? Ha sido un insulto, pero ha sido un insulto que en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que decía la líder del partido que ha tenido un 20%, AfD, que nunca se había producido un engaño en la historia de Alemania desde los nazis. O sea, porque tú decías, voy a darles billete de vuelta durante la campaña y te han votado por eso. O sea, es terrible, ¿no? O sea que... El tema, por ejemplo, que ya suscitaste antes sobre el asunto del Valle de los Caídos, sobre el que me encantaría que habláramos, porque además tienes un interesantísimo proyecto. Un documental que hemos hecho maravilloso. Vamos a hablar de eso, pero antes una pregunta así para abrir este melón más general, es decir, ¿no están acaso atacando la espiritualidad? ¿No hay una cristianofobia en España o en toda Europa que parece que todos los símbolos y en la práctica religiosa como que es mal vista? Sin embargo, tenemos ahí el Islam que campa por sus respetos, que
acabo de leer, van a dar clases del Islam en escuelas en la provincia de Valladolid, o sea, y bueno, en Cataluña ya tú lo conoces, aquello está casi perdido. Bueno, pero... Pero que den clase de lo que quieran y que se formen. Pero mira, esta pulsera que yo tengo aquí que pone Iraqi Christians Genocide, o sea, el genocidio de cristianos en Irak, que antes nos parecía muy lejos, muy lejano, pues no puede ser que las feministas y las feminazis se pongan al servicio del machismo. O sea, que una mujer tiene que ir detrás y tapada, con el hijab, con el burka, incluso que solo se le vean los ojos. ¿Pero qué feminismo defiende eso? El feminismo de la locura, porque es ponerte al servicio del machito. Entonces, claro, tú hablas de cristianofobia, pues es que están quitando cruces. Es que yo no pensaba que cuando he ido a grabar esos reportajes, la propia iglesia no lo iba a defender. Es que es la cruz de Cristo, que los domingos nos dan sermones y nos dicen lo que tenemos que hacer. Pero si no defienden ellos la cruz, ¿quién la va a defender, no? Increíble también, en un pueblo de Aragón sucedió hace poco que había una cruz que la querían demoler porque resulta como, justamente está en la cima del monte Albarracín y entonces ha dejado descubierto el metal, ¿no?, de la estructura, ¿no? Entonces dice, no, esto puede atraer los rayos. Este era el pretexto para decir, no, hay que derribar la cruz. Lo que atrae es el pánico al PP, porque eso lo ha hecho el Partido Popular. O sea, ahora mismo creo que está parado porque abogados cristianos, es lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad civil, abogados cristianos es quien tiene que paralizar esto. En vez de ser el Partido Popular y Vox, la derecha, los que tienen que defender a lo nuestro, porque ellos quieren dinamitar la cruz y lo dicen abiertamente y sin complejos. Entonces nosotros sin complejos tenemos que reponer las cruces que ellos quiten y que defender la fe, ¿no? Es que si no... Y la cruz más alta de la cristiandad, la cruz del Valle de los Caídos, se la quieren cargar, la quieren dinamitar estos talibanes que tenemos, no solo en el gobierno, también me temo que en otros partidos de ese establishment que tenemos en España. Bueno, ¿cómo ves? Háblame de ese proyecto porque realmente hay mucho desconocimiento sobre lo que significa, lo asocian al franquismo. Bueno, hay todo un ejercicio para justamente la reconciliación después de una terrible guerra civil. El monumento en sí, yo creo que es un patrimonio indiscutible. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a contárselo a gente de fuera de España que no concibe como ese monumento, que además todo turista que viene a Madrid se va al Valle de los Caídos. Es un lugar increíble. Háblame de cuál es tu posición y el proyecto concreto. No, es que me encantaba escucharte porque cada persona que va al Valle de los Caídos se queda maravillado por encima de la ideología. Hemos hecho un documental en el que ha trabajado mucha gente y no todos de derechas, ¿eh? Hay gente de centro, de izquierdas, alguno antisistema y todos coinciden en lo mismo. Es el gran monumento, o sea, no se puede dinamitar la cruz. No puedes coger y decir, bueno, voy a dinamitar los monumentos que dejaron en España los romanos porque no eran tan demócratas como me hubiera gustado a mí que fueran, ¿no? Y desde mi mentalidad del siglo XXI, no, es la cruz más grande de la cristiandad. Cuando comienza el año y vemos en las televisiones, ¡feliz año nuevo desde el Corcovado! Bueno, pues multipliquen por 5 lo que es la cruz más grande de la cristiandad. Eso es nuestra cruz. Y los evangelistas son casi, los 4 son cada uno de altura igual que la Estatua de la Libertad. O sea, tenemos un monumento brutal, 1000 hectáreas, un poblado, tenemos un funicular, tenemos un Vía Crucis, y no lo mostramos. Porque hay complejo, porque hay miedo, porque no queremos que nos digan. Una cruz que se hizo por y para la reconciliación. Y luego hay un montón de leyendas urbanas y por eso nosotros hemos creado un documental para que la gente sepa la verdad. No lo que le dicen. Y que busque, y que indague, y que se forme, y que digan, pues voy a ver el documental. Además lo hemos enmarcado en 2019, cuando sacaron los restos de Franco, y en 2019 se produjo una profanación. Nuestros espectadores son muy inteligentes y van a buscar la definición de profanación, y si no, lo van a ver en el documental. Porque está muy bien explicado lo que es una exhumación y lo que es una profanación. Fue una profanación y bueno, yo estuve allí.
y me detuvo la Guardia Civil por colarme por la base de la cruz y tenemos unas imágenes inéditas que salen en el documental. Y fíjate lo curioso. Nosotros hacemos un documental del Valle de los Caídos y cuando vienen alcaldes de pueblos que lo quieren emitir, la izquierda, en este caso el plural.com, que es una web ligada al Partido Socialista, ha publicado que cómo podemos publicar ese documental y exponerlo en un ayuntamiento, que qué vergüenza cuando ese ayuntamiento, entonces ya fascista, machista, racista, franquista. Entonces, a mí, si te digo la verdad, digo, vamos bien, porque si le duele a la izquierda, tendremos que verlo. Entonces tenemos un sueño y es porque me han entrevistado como tú, pero desde Nueva York y lo quieren entrevistar en Miami. Y yo sé que tú tienes contactos en Ecuador y me gustaría publicar el documental en Ecuador, porque 600 millones de hispanos tenemos que conocer lo que tenemos. Absolutamente. Y tenemos esa cruz y el documental es algo que no lo van a ver ni en mi canal ni en mis redes de momento, pero estamos haciendo, bueno, la gente nos escribe a producción@caelumproducciones.com, Caelum significa cielo en latín, por eso se llama así la productora, y ahí nos están escribiendo y les pedimos unas condiciones, que haya una pantalla, que el sitio sea chulo y en ello andamos, ¿no? Que es un poco dar la batalla, pero poniendo otro puntito, ¿no? Porque hacemos reportajes de denuncia social y esto es un documental. Esto queda para la historia y para la vergüenza de muchos que no defienden la cruz. Me gustaría saber justamente, es algo que, bueno, vamos a seguir. Ya nos indicarás cuándo y dónde se puede ver este documental, pero la pregunta, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica no se lanza de una forma activa a defender este santuario, este monumento tan importante? No tengo respuesta. Claro, a mí son las preguntas que me hago yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Además, siempre repito el mismo ejemplo, pero es terrible, que he ido a muchos pueblos en los que han arrancado cruces y me pregunto por qué no hay un cura, una monja, una asociación de cristianos que estén allí rezando y perdonando de forma misericordia a toda esta gente que celebra que dinamiten o que cierren o que se carguen la cruz. Si busca cualquiera de los que nos esté viendo cruces que han quitado en España, se va a llevar una sorpresa terrible. Terrible, porque hay muchos ejemplos y algunas de ellas se han destrozado, otras se quedan en lugares escondidos. Entonces, estamos cambiando todo esto que hablamos, el bien y el mal. O sea, los que creemos en Dios nos tenemos que esconder. Los criminales sacan pecho y nos dirigen y nos dicen lo que está bien desde su prisma. Entonces es el mundo al revés y yo creo que hay veces que hay que dar marcha atrás. ¿Te parece un plan deliberado esto de destruir cruces en España? Claro, porque la fe te da principios, valores, te da algo en lo que creer. Ellos quieren que creas en las redes sociales y en el algoritmo, porque así te manejan mejor. Y si implantamos el dinero digital, yo voy a saber tus gustos y lo que haces con tu dinero. Desde el punto de vista, trayéndolo a algo que nos afecta aquí en España, en los pueblos donde gobernaba Batasuna, el brazo político de ETA, con aquello de las basuras, que pusieran lo verde en un lado, el papel en otro, ellos lo que conseguían era ver el periódico que leías y ver quién leía el ABC y bien quién era de derechas en el pueblo para señalarle y luego matarle, como hacía Merchet Purua desde su periódico, señalar los atentados. Entonces acabar con lo que te lleva a la libertad, con lo que te lleva a darle un sentido de la vida, ¿no? Lo de Viktor Frankl, ese judío que hablaba del sentido de la vida para sobrevivir al holocausto, ¿no? Pues la fe nos da eso y claro, es muy peligroso para ellos. Ya hemos hablado justamente de esas fuerzas externas, siniestras, ese globalismo. A nivel de España, acabas de citar a Batasuna, fuerzas realmente, bueno, vinculadas con el terrorismo, con la violencia, con el racismo más terrible, la xenofobia. Tú has estado ahí, te has metido en la boca del lobo, en el País Vasco, también en Cataluña. Me gustaría que, bueno, nos comunicaras, nos dijeras tus reflexiones cuando has visto al monstruo tan de cerca, bueno, qué rostro tiene y qué
¿Qué esperas tú? Este separatismo, porque no es solo separatismo, va más allá, no es un tema solo político, hay un odio ahí. Sí. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Porque además el gobierno central pacta con ellos, eso es lo terrible. Sí, sí. Esto que decías al principio, o que repiten de sin miedo a nada ni a nadie, yo lo matizaría, digo, miedo hay. Así. Lo que hay que hacer es enfrentarse al miedo, pero miedo hay. No lo vemos, pero seguro. Claro, cuando estás haciendo un reportaje, Sí. miedo hay. Y lo que hay que pensar es que hay un fin mayor y que lo tienes que llevar a cabo y superar ese miedo por el legado, por lo que dejamos detrás y por lo que creemos. Lo que pasa que no les están saliendo bien los planes a los separatistas, uniéndose con lo más diverso para destruir España, aunque tengan al que paga la factura, que es Sánchez, también conocido como Satánchez. Ahora, recuérdame que te cuento una anécdota ahora, porque esto no lo he contado en ningún sitio. Y, Dale. Pero la sorpresa final es que van a tener que pedir permiso a Mohamed VI para independizarse. Bien. Está tomado Vitoria, está tomado Guipúzcoa, está tomado media Barcelona. Cataluña. Salt, venimos de grabar un reportaje donde el imán manda. Sí. Y donde el imán ha conseguido sus objetivos con la violencia. Y entonces realizar ahí una entrevista significa tener que esconderte dentro del ayuntamiento. Claro, yo cuando estoy en el ayuntamiento digo, esto es surrealista. Usted no se preocupe que usted va a salir de aquí bien. Digo, que sí, agente, que yo se lo agradezco. Pero no debería ser así. Los que deberían tener miedo son los malos. Ya han hecho previsiones desde la Universidad de Pensilvania, por cierto, que dicen que en Cataluña, en el año 2060, incluso el idioma catalán va a quedar marginado. ¿Por qué? Porque si tú extrapolas la fecundidad de los islamistas, de los islámicos, perdón, allí en Cataluña, pues ves que la población islámica va a crecer y entonces pues los catalanes y bueno, los autóctonos, los nativos van a estar un poco marginados. Entonces dice, hasta el catalán va a ser marginal, lo cual eso claro les espanta, pero bueno, aquí no es ideología, es la proyección pura y simple de hacia dónde vamos, ¿no? Las consecuencias Las consecuencias además de rechazar, ahora con esta ley que creo que están a punto de aprobar, de que a nivel de extranjería se quiere obligar a hablar catalán a los inmigrantes, por ejemplo, hispanoamericanos. Dice, no, si quieres venir a trabajar a Barcelona o a Vic o a donde sea, pues tienes que pasar un examen. Y dice, sí, muy bien, claro que sí. Bueno, oiga, pero el idioma común, el español, ¿qué pasa? Claro. Además, viniendo de allá, tienen que estar como chocados, o sea, ante Por eso esa rechazaban situación, ¿no? al hispanoamericano. Sí. Por eso no les gustaba, porque hablaba español. Tú en México, ¿qué dices? ¿Qué hablas? Castellano, ¿no? Hablas español. En Colombia, ¿qué hablas? Español. En Argentina, ¿qué hablas? Español. Spanish. Entonces les jode. Y entonces, claro, por eso ellos desde Pujol apostaron por la migración marroquí, porque era más fácil introducirles en su planificación de Cataluña. Hace una semana hemos visto un político catalán que sale de un restaurante y dice que se ha ido porque no le han atendido en catalán. Y entonces señala... Es que es todo lo mismo que los nazis. Señalan los establecimientos, señalan el objeto, les quitan la humanidad, les convierten en animales y luego, como tienen a Sánchez para decirles, oye, yo inmigrantes no quiero, envíaselos a Ayuso. Envíaselos a... Entonces, es un mundo surrealista el que estamos viviendo ahora mismo. ¿Los independentismos son fabricados o son espontáneos? En los reportajes en los que yo he ido durante años, me he podido dar cuenta de que es artificial todo. De cómo se han inventado. Que tú vas por Barcelona y te dan una vuelta de turista y dicen, no, esto es del románico, y si lees un poco es todo mentira, ¿no? Está ahí, dices, bueno, vale. Pero el problema es cuando te inventas la historia. El problema es cuando tus dirigentes como Junqueras es un profesor de historia y le dices, oye, que no fue una guerra de sucesión, que fue una guerra de secesión. Y dice, no, ya, pero eso ya, esa etapa ya se ha pasado. O que no fue de secesión, sino de sucesión, exacto, ¿no? Exacto. Una guerra dinástica, ¿no? Claro, pero que no fue secesión. No, que no, exacto. Que en su bandera decían por España, por la patria, ¿no? Rafael Casanova, ¿no? Exactamente. Y le sacas los textos o a los familiares diciendo, no, esto es así.
Y les da igual. ¿Por qué? Porque ya les han engañado. Ahí tienen Así es. 300 millones de euros que van a TV3. ¿Tú sabes que hay un análisis, una investigación que está publicada, que invitó a los espectadores, por Juan Iranzo y otra gente, por la que podríamos ahorrar 16.000 millones de euros en España al año? Oye, 16.000 millones de Caramba. euros da para pensiones, da para todo. Pero ahorrando sin que afectara al funcionamiento y a la estructura de las administraciones y de España. O sea, fíjate la cantidad de chiringuitos, la cantidad de organismos que ejercen el mismo poder autonómico que el nacional, 16.000 millones de euros. Que busquen esto y que busquen Juan Iranzo y que digan, nos han engañado. Europa es una estafa. Las comunidades autónomas son una estafa. Tenemos que intentar volver a la esencia y si creemos o queremos vivir al margen de la paguita, queremos una España que piense en Hispanoamérica, una España que capitanee y que vuelva a ser el motor de algo bonito, tenemos que pensar en enfocarnos, ¿no? 16.000 millones de euros que van a la nada cada año en España, es de locos. Si además le metes la tecnología, inteligencia artificial, claro. Un sistema como el que ya se está llevando a cabo allí en Estados Unidos, DOGE, es decir, de decir, ¿a dónde va el dinero? Resulta que va incluso a personas que han fallecido o a chiringuitos, ¿verdad? Negociados, dicen en América, ¿no? Sí. O sea, organismos que no hay nadie o no hacen nada y que, bueno, chupan dinero público, ¿no? Efectivamente, vamos a llegar a la conclusión de que una buena parte de los impuestos del dinero que pagamos, una gran parte, no es marginal, va, pues, a ese tipo de situaciones absurdas o a enriquecer a la corrupción pura y dura también, Claro. ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿la gente es consciente de eso, de que hemos hecho un mal negocio, de que hay que plantearse un reset, pero bueno, es decir, amparándose incluso en la historia de este país? En la historia, bueno, siglos atrás e incluso en el siglo XX, de que este país llegó a ser la 8ª potencia industrial del mundo, que en los años 70 el 80% de la población era clase media, podía la gente joven comprar una vivienda, un vehículo, vacaciones pagadas en condiciones, y bueno, como que la gente no se da cuenta de que, además si ves las cifras, estamos estancados, ¿no? Estamos estancados y trabajando para el enemigo. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para que la gente abra los ojos y se dé cuenta de esta realidad? Claro, antes hablábamos de cómo la gente se va cayendo poco a poco del guindo, incluso en lo más, en el día a día. Si ahora nos caemos aquí, te rompes la rodilla y tienes que ir al hospital, ahí te das cuenta de, la sanidad. Nosotros tenemos la sanidad, una de las mejores sanidades, nuestra sanidad, una de las mejores del mundo. Y dices, ya, cuando me toque, ¿no? Cuando me toque. ¿Y qué pasa? Pues que como hemos abierto las puertas a 1.000 millones de africanos, pues la sanidad está peor. Y como tu casa te la pueden ocupar, pues ahí es donde te das cuenta. Entonces en el día a día es como vamos despertando de estas cosas. Que yo tengo que pagarme una alarma. ¿Por qué? Que yo tengo que pagarme la sanidad privada porque así me van a atender. Pero si la sanidad en España es pública, universal y gratuita y lo pone en la Constitución, la de España, la de los españoles. No, es que claro, aquí no dejamos a la gente muerte porque no le pedimos la nacionalidad ni les dejamos. Ya, pero ¿dónde está el límite? Que justamente hablabas del asunto este de la inmigración masiva. Yo vi la estadística del año pasado. Se registraron 65.000 entradas ilegales, 65.000, seguramente son más, pero eso es la estadística. Es como una ciudad similar a Santander en población, que entra de repente a España, a la población española, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Esta inmigración, esta avalancha, este descontrol en las fronteras, ¿es algo
premeditado, planificado, o es sencillamente una incompetencia manifiesta de las autoridades? ¿Cómo lo ves? Yo por lo que hemos charlado y por mi coherencia vital en ir a los sitios donde están absolutamente invadidos, soy consciente de que es un plan el plan del caos, y al final unas élites de izquierda que viven de lujo, que tienen su coche eléctrico, que no tienen problemas. Ayer me decía uno, no, si yo no tengo problemas y además no necesito que me den la subvención para comprar el coche eléctrico porque puedo, pero me la dan, la cojo. Entonces dices tú, joder, estamos trabajando para que los ricos sean más ricos. ¿Dónde están los derechos de los nuestros? Y luego esta gente que viene, con todo el respeto, yo cuando estuve en Venezuela, que me detienen por hacer mi trabajo, yo me asusto y me cago de miedo, te diré por qué. Porque estoy en otro país, porque tengo que adaptarme a sus costumbres, porque tengo que respetar sus leyes y porque sé que si me aplican sus leyes y yo las desconozco, posiblemente termine en la cárcel. O sea que tengo que ser muy cuidadoso. Y esta gente cuya forma de vida es incompatible con Occidente, que practican la ablación, que desprecian a la mujer, lo que tienen que hacer es adaptarse a Occidente y tenemos que enseñárselo. Lo que no tenemos que decir es welcome refugees, venga, bienvenidos, porque estos que lo dicen son los que luego viven en urbanizaciones privadas y un salón de té. Es que era una canción de Radio Futura, ¿no? Que tú eres de mi época, ¿no? Con piscina privada y un salón de té, ¿no? Sí, la conozco. Pues es eso, ¿no? Es planificado, es el caos, y la palabra que dice mi admirado José Antonio Fuster es incompatible. Una forma de vivir incompatible con Occidente. Entonces, o tienes que adaptarte. Como yo cuando voy a Marruecos me tendré que adaptar, ¿no? Justamente, ¿y por qué no se controlan las fronteras en Europa? O al menos en España tenemos ahí 2 enclaves en África que también entra gente. Canarias, casi el 70% de esa inmigración ilegal entró por el archipiélago. ¿Por qué no se controlan las fronteras europeas? Pues no lo sé, porque además somos la primera frontera de Europa. Tendrían que tomárselo ellos los primeros, ¿no? Lo tendrían que decir ellos, oye, pues vamos a respetar nuestra soberanía. No sé, yo hago reportajes, creo que es la cultura del caos. Ellos quieren el caos y les viene muy bien. Y yo me pregunto, estos jóvenes que están despertando y son patriotas, cuando mañana cambien la bandera en Ceuta y en Melilla, porque es lo único que falta que hagan. Hay lugares donde no se vende pollo, se vende halal, en territorio español, ¿eh? Y dices tú, ¿qué van a hacer los nuestros, no? Yo me dedico a hacer reportajes y no tengo la solución mágica, pero creo que tenemos que defender lo nuestro. Es que no te sé decir el por qué, porque cuando veo que desactivan Ocon, que son los que les daban golpes a los narcotraficantes, cuando veo que matan a los nuestros en Barbate y en vez de más unidades les ponen menos, pues digo, esto solo puede formar parte de una mente perversa, psicópata, que quiere distribuir la pobreza para luego, después de cortarte la pierna, regalarte una muleta y decir, mira qué bueno soy, ¿no? Ellos dicen a veces que es por la situación de suicidio demográfico, de que se necesita gente. Pero yo veo, por ejemplo, en Barcelona, mucha gente de Senegal que va por las calles recogiendo chatarra, malviviendo, duermen en naves industriales ahí, muriéndose de frío. Pobrecillos. Es gente, oye, que se busca la vida. Y desde tú dices, bueno, pero humano, a ver, desde un punto de vista, efectivamente, es ¿por qué? Además es que estas personas no encuentran un trabajo, no tienen unas habilidades más allá de un trabajo manual muy, muy básico, y no hay trabajo para ellos. Entonces dice, bueno, ¿a dónde nos quieren llevar? Los menas también. Los menas. Hay todo un rifirrafe sobre la distribución en el país de los menas. Yo estoy con algunos que son menas, son menores. ¿Cómo lo ves tú? Que tienen tu misma edad, ¿eh? Son menores, no acompañados, y tienes también el pelo con canas. Ya ves. Entonces, claro, es una historia de locos. Nos vamos a repetir, porque es un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé lo que hacer ahí desde el punto de vista humano. El otro día estuve en la T4, donde 500 personas duermen ahí en la calle, que aquello, dices tú, huele mal. No, lo que huele mal son las administraciones. Lo que huele mal es que el gobierno quiera que llegue un turista a España y vea eso, ¿no? Tú tienes que cuidar de las personas. Entonces,
el límite entre contarlo, que no nos llamen racistas, que no nos llamen tal... No, vamos a ver, cuidad a las personas, cuidad a esta gente que tiene que andar por la carretera hasta llegar a la T4, muchos de ellos no tienen transporte y van por las carreteras deambulando. Algunos están drogados. O sea, ¿qué imagen queremos dar de España? Como Barcelona es una basura, pues vamos a intentar fastidiar a Ayuso usando seres humanos, que es lo mismo que hizo con la Dana. Retrasar el ejército, retrasar a las tropas durante días, que las primeras 24 horas son las más importantes. Cuando les enviamos ayuda a Marruecos, eso es lo que decía la ministra. Y resulta que al tercer día yo estaba allí y no había tropas y decían, esto es una vergüenza. Los pocos que estamos sabemos que han dado orden de que no vengan más. Eso es jugar con las vidas humanas. Entonces, eso es saber que estamos en manos de gente terrible. Mira, yo te decía, Constantino, que vengo de la radio, ¿no? Y empecé en la radio y la radio fórmula y pones discos y luego hice un morning show. Y entonces, a lo largo de 10 años, yo entrevistaba todos los días a artistas, ¿no? Y en esos 10 años he entrevistado a muchos artistas y en estos últimos 10 años de denuncia social, pues yo he tenido personajes hieráticos que te miran profundamente, que te dan miedo, pero solo ha habido dos que yo les he mirado a los ojos y digo, tengo el mal ante mí. Dos. Uno fue Antonio Vega, un artista como La Copa de un Pino, ha hecho canciones como La Chica de Ayer, pero que tenía muchos problemas con la droga. Entonces llegó a la emisora, incluso me hizo una promo anunciando su propio entierro. O sea, el tío tenía humor, había estudiado no sé qué carrera, pero un tío muy inteligente, pero al que le había consumido la droga a él y a todo lo que estaba alrededor de él. Se murió su novia porque se metió más en las drogas que él, le dedicó un disco, bueno, un tipo muy embaucador, pero que dentro de sí tenía el mal. Entonces yo cuando le estaba entrevistando y le miraba así a los ojos como a ti, me asusté porque vi a Satanás. Y la segunda persona que a mí me ha dado miedo, porque sabes que yo en los reportajes me acerco a la gente porque tengo el micrófono aquí, entonces dicen que invado un poco el espacio vital. La única persona que se me ha acercado más de lo que yo me he acercado a ella y volví a ver a Satanás es Sánchez. Yo esto no lo había contado nunca. Por eso te digo lo de Satánchez. Y es un tío que da mucho miedo porque está a las órdenes de la izquierda mundial cumpliendo por encima de cada españolito. Él sabe que los de la ELA son 2.000, no le dan votos, por eso no lleva a cabo la ley. Él sabía que 130.000 muertos se podían soportar y nos daba su discurso a lo presidente cada día. Es un tío del que nos tenemos que librar porque desde mi prisma personal es el mal. ¿Zapatero? Bueno, Zapatero es el amigo del narcotráfico y el que no condena el chavismo, el que nos llevó a la peor crisis de España desde la democracia, el único que ha congelado las pensiones en la democracia y las ha bajado. ¿Es maldad o es que es estúpido y tonto? Porque a veces, bueno, la maldad viene de la estupidez, ¿no? Sí, bueno, incluso hay quien decía, no, Zapatero ha viajado 30 veces a Venezuela y había un presentador en Miami que dice, bueno, puede haber viajado 30 veces, pero lo que es un tonto viajado. ¿Vale? O sea que no por ir a Venezuela más veces tienes más razón, que yo también he estado en Venezuela y he visto cosas terribles. En Hispanoamérica me dicen muchas veces, pero ¿cómo ustedes allí en España toleran tanta barbaridad que les están fastidiando el país a todos los niveles? Pero bueno, que no tienen sangre en la cara, que no pueden ustedes parar esto, ¿no? ¿Qué pasa con esos españoles? Porque tenemos una reputación en el mundo entero, no solo en Hispanoamérica, de ser gente muy orgullosa. Sí. En el buen sentido también, Sí, orgullosa, también que nos picamos enseguida, pero también de que decir, bueno, hasta aquí basta, ¿no? Y bueno, si vas hacia atrás en la historia española, pues un país pusilánime no habría llegado a donde llegó, charco, al otro lado del charco. Entonces, bueno... A hermanarnos ¿Aquí qué ha pasado? ¿Estamos anestesiados? ¿Tú crees que los españoles... bueno, hablabas antes de que hay una nueva generación, pero... ¿qué podemos hacer así en lo inmediato
para rescatar lo que queda de España, que, bueno, yo creo que hay esperanza. Yo también quiero ser positivo. ¿Cómo lo ves tú? Eso mismo me preguntaba yo con respecto a Venezuela. ¿Cómo puede pasar esto? Y cuando entrevistaba en 2015 y me fui a ver a Capriles y entrevistaba aquí en España a muchos exiliados, digo, pero ¿cómo puede ser? Ustedes dicen que no hay libertad y sí que hay medios de comunicación. Entonces te iban explicando, no, los medios de comunicación han ido acabando poco a poco con ellos, yo me he tenido que ir, los que quedan parece que aparentemente hay una pluralidad, pero es mentira. Y dices tú, ahora empiezas a enlazar, ostras, aquí ya quieren prohibirnos, aquí ya quieren perseguirnos, aquí ya quieren marcarnos, aquí ya quieren saber qué capital hay detrás de cada uno de los que comunicamos, ¿no? Y tú dices tú, a mí no pueden porque no tengo capital detrás, menos mal, porque le iban a investigar y le iban a perseguir. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede pasar esto en Venezuela? ¿Y cómo no pueden salir a la calle? Y ellos me decían, mira, éramos felices y no lo sabíamos. Pues ahora nos está ocurriendo a nosotros. Cada país tiene la soberbia de decir, no, aquí no va a pasar, aquí no va a pasar. Somos Europa. Claro. Y claro, ¿tú sí. crees que von der Leyen va a venir a arreglarnos entonces el desaguisado? Entonces, bueno, yo te hablaba de abogados cristianos, de la sociedad civil, de Revuelta, los chicos de Revuelta, pero no los que cobran millones de euros en televisión española. Revuelta los que han ido a Valencia a ponerse y a enfangarse de barro, a ayudar, a entregar, a agradecer sin pedir nada a cambio y solo recibir insultos. Pues esa es la esperanza. Esa es la España auténtica. Solo el pueblo salva al pueblo. Maravillosa frase que se repite cada vez que ellos hacen algo, ¿no? Y bueno, pues pongamos nuestro granito de arena. Hoy ponemos nuestro granito de arena aquí, mañana hacemos el documental y nosotros en abril, el 26 de abril, vamos a hacer una gala benéfica para recaudar fondos directamente para los damnificados en la Dana. Constantino, es muy bonito porque el dinero que saquemos va a ir a este le falta una televisión, le compramos la tele y vamos a ir descontando, son 900 entradas a 20 euros, 18.000 euros que los vamos a ver pasar para que vayan a los chicos de Revuelta, contraten a un carpintero y va a ser algo muy bonito. Entonces dices, estas son las pequeñas batallas que tenemos que ir ganando. El pueblo salva al pueblo. Dani Esteve de Desocupa va a estar allí. Cristina Seguí, que es una periodista libre, independiente, también va a estar allí. Incluso un cantante de nuestra época, de los 90. Realmente somos de los 80, pero digamos de los 90 para quitarnos años. Emilio, el de los Nikis, el que canta El Imperio Contraataca, va a estar allí con Santa Flow, un rapero señalado por no ser de izquierdas. Entonces ha hecho un álbum nuevo que son Los 7 pecados capitales y dice, yo voy ahí y me busco yo la vida y lo presento y estoy ahí contigo porque es todo benéfico. Entonces, bueno, con eso me quedo, ¿no? Son iniciativas admirables y que hay que apoyar y es la única forma, porque si Por estamos favor. esperando, por favor, claro que sí, si esperamos a que el Estado nos resuelva o von der Leyen, etcétera, evidentemente Sánchez no puede ir a Valencia. Bueno, está clarísimo ya cuando fue. Creo que le llaman ahora el Galgo de Paiporta. El galgo de Paiporta. Maravilloso. Muy bueno es. La gente es muy, muy graciosa, la gente es muy ingeniosa, Sí. pero el pueblo es muy sabio, ¿eh? Entonces, pues allí vamos, a dar la cara y a apoyar. Entonces, bueno, con estas pequeñas cosas yo creo que entre todos sacaremos el mal de España. Y a veces para sacar el mal hay que ir hacia atrás y ver qué clase de país éramos antes. En el pasado inmediato, pero también remontándonos algunos siglos, ¿no? Es decir, que la historia también se ha querido esconder. Hay como una endofobia, un odio a sí mismo, es algo insólito, ¿no? Bueno, hasta nos hemos tragado las mentiras del enemigo, ¿no? De la leyenda negra. ¿no? La leyenda negra. Entonces, justamente sobre esa historia yo digo, bueno, ¿por qué los propios españoles ignoran ese pasado? Este país cambió al mundo entero. ¿Por qué no, sin caer en nostalgias o ser grandilocuente y triunfalista, sino decir, hombre, tengamos amor propio. Orgullo legítimo. Marca a España. Nivel individual y a nivel colectivo se construyen, se hacen cosas si uno tiene amor propio. Y parece que aquí se ha perdido el amor propio y se ha perdido pues el conocimiento de la propia historia. ¿Qué es Malinche? ¿Por qué? ¿Qué es Malinche?
Pues la posibilidad de coger las cenizas de esa leyenda negra y reconstruir y buscar más allá de la cruz de los años 60, más allá de buscar lo que fuimos, ¿no? Españoles que nos hemos encontrado y que nos hemos unido para luchar contra los malos, los que cortaban cabezas, los que... ¿Y qué es Malinche? Hernán Cortés se casa con Malinche. Entonces, esa mezcla, ese mestizaje... Fíjate, yo tenía un monólogo de humor que le llamábamos Mesticaque, ¿no? en el que trabajaba en una emisora de radio latina y entonces era muy chulo porque ellos decían latino y yo hispanoamericano, ¿no? Entonces, no, iberoamericano, bueno, entonces todo eso a mí me encanta, ¿no? Y yo creo que esa es la esperanza. Hablábamos de los jóvenes, hablamos de la realidad triste en la que nos queremos convertir y hablamos de las iniciativas del arte. Porque aquí los artistas tenían que ser de izquierdas y tenían que comulgar con la leyenda negra. Y llega Nacho Cano y dice, no, Malinche, el musical. Y eso es otra de las iniciativas, como este podcast o como el documental, en las que nos tenemos que apoyar para salir adelante. Hispanoamérica quizá es nuestra vía de salvación, es decir, que el descubrir esa zona que, bueno, desde hace 200 años se ha separado políticamente de España, pero ahora con las redes nos redescubrimos, sobre todo la gente joven, a través de podcast. Sí. Es quizá una vía de salvación, ya que yo creo que la gente se está despertando, de decir, bueno, nos han metido en esta Unión Europea, que ya vemos a dónde nos están llevando a la guerra, ¿no? Entonces, mirar hacia Hispanoamérica con gran respeto, sin ningún aire de superioridad, por supuesto, porque son países hermanos de cultura, de idioma, etcétera. ¿Qué posibilidades ves tú ahí de que nos reencontremos y nos reunifiquemos? Todas, porque no es que seamos países, no, es que somos hermanos. O sea, yo me encuentro con Mohamed y le estoy mirando así raro y me está diciendo una cosa y no me la creo. Pero bueno, si hay que hablar con Mohamed, pues Mohamed, hola, Segarro, amigo, vale. Bueno, pues vamos a llevarnos bien, Mohamed. Pero ves que ya estoy poniendo una distancia. Pero veo un ecuatoriano, un colombiano, un argentino, ¿y cuántos segundos tardas en que sea tu hermano del alma? Y por el que pondrías la mano. O sea, yo de Venezuela no hubiera vuelto. Estaba feliz ahí haciendo crónicas. He ido a Bolivia y lo mismo. He ido a Nicaragua a dar voz a la oposición, porque Nicaragua es otra terrible dictadura, y no es que sean hermanos, es que son familia, es que somos lo mismo. Yo me acuerdo en Francia me decían, sí, claro, ustedes tienen mucho en común con los países, la América Latina, porque hablan español. Digo, mire usted, no solo porque hablamos español, es que hay códigos, claro. Hay creencias, hay valores, hay una cosmovisión, hay muchas cosas que compartimos y como tú dices, bastan unos minutos. No quiere decir que esa persona, bueno, puedes congeniar o no, pero enseguida surge la chispa y hay entendimiento. Sí. Entonces eso es un potencial maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Yo que se me cae el pelo... tus aventuras de por allí. Yo que se me cae el pelo así, cuando llego a Hispanoamérica se me... Sí. Yo llevo mucho tiempo por allí, no me crece, pero... No, es el amor mutuo que nos tenemos, el respeto, y ahora mismo pues hay una corriente, llámalo Milei o llámalo... que queremos defender lo nuestro y ya sin complejos. Entonces es muy bonito encontrarnos en ese proyecto y yo creo mucho en ello y de hecho, bueno, hago lo que puedo para que se me escuche siempre aquí, en el otro lado del charco, y darles voz a los que no tienen voz, porque el socialismo del siglo XXI acaba con ellos. Mojándonos precisamente en esa parte política, ese socialismo siglo XXI que, bueno, ha hecho caer a una serie de países como fichas de dominó. Bueno, Cuba hace ya un montón de tiempo, Venezuela, Nicaragua has mencionado, Venezuela ha sido testigo directo, Bolivia lo estamos presenciando y Ecuador dentro de muy poco se la está jugando realmente su futuro. Pero hay que ser muy valiente para presentarte candidato en Ecuador. Totalmente, porque arriesgas la vida. De hecho, hubo ya un asesinato por el hecho de decir las cosas como son. Exacto. Ojo. Entonces, ¿tú crees que puede haber una estrategia común para evitar que ese socialismo siglo XXI, que está muy organizado a través del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, del otro lado parece que no hay nada, no hay una organización más allá de contactos esporádicos? Te voy a descubrir el Foro Madrid.
Existe, Foro Madrid, el cierto, Foro cierto. Madrid existe y es verdad que hay un montón de líderes patriotas que creen en la iberosfera. Y a mí me parece bonito ver cómo cuando hablas con Bolsonaro y te está hablando en portuñol, te está hablando de fe, te está hablando de patria, te está hablando de familia, te está hablando de seguridad. Entonces dices, uy, pues tenemos muchas cosas en común y que tenemos que pelear por ellas. Entonces, yo creo que hay una esperanza ahí también. Ya un poquito para concluir, me gustaría conocer, ya estamos aquí cara a cara, ¿cuál ha sido como periodista el momento más duro? Conocemos lo que pasó en Venezuela, que realmente, bueno, estuviste a punto de ingresar en esa prisión terrible. Creo que estuviste un tiempo, pero bueno, pudiste salir de ahí, pudiste escaparte, menos mal. Bueno, pero me gustaría conocer, ¿no? Has tenido tantas experiencias en España, en todas partes. ¿Cuál ha sido el momento más duro a nivel personal? En Irak, por esto que hablábamos, porque en Irak yo no sabía lo que me podía pasar. Fui a darle voz a los españoles que estaban en guerra contra el Daesh. Entonces estábamos entrevistando a esos españoles y al terminar la entrevista, a 100 metros estaba el Daesh, que no te pregunta, ¿no? Te corta la cabeza, te pone el uniforme naranja y dice, vamos a grabar unos vídeos. Y digo, mira, no, quería grabar esos vídeos. Entonces, claro, esa incertidumbre de no saber lo que podía pasar en ese instante o cenando con los soldados y de repente pusieran una pistola en medio de la cena, pues esos momentos, pues te quedas congelado. O de repente vas en una carretera y te dicen, vas a ir por esta carretera, de aquí para allá es Daesh, de aquí para allá estamos nosotros, los Peshmerga. Y digo, bueno, pues vamos a subir en coche. Entonces, esos son los momentos en los que yo he tenido más miedo, pero porque hice algo muy mal que me enseñó de la Cuadra Salcedo. De la Cuadra Salcedo, yo le preguntaba, ¿tú has tenido miedo? Porque yo he sido muy fan de los grandes reporteros de guerra, ¿no? A Alfonso Rojo, Germán Terch, Pérez Reverte, y entonces de la Cuadra Salcedo es el primero de ellos, ¿no? Totalmente. Y le hice la última entrevista en vida y tengo el orgullo, y le pregunté por el miedo. Y él me dijo, no, el miedo lo tienes que tener antes o después, porque si lo tienes durante, se convierte en pánico. Y ese pánico te hace hacer cosas descontroladas con las que puedes caer, ¿no? Entonces, la teoría está muy bien. Pero claro, yo ahí en Irak hubo un momento que tenía mucho miedo, pero digo, bueno, aparentemente no lo daba en los reportajes, pero sí que era un momento de, bueno, estás con asesinos que en cualquier momento pueden acabar contigo, ¿no? Y luego en muchos reportajes sí que hay momentos en los que tienes miedo, pero sabes cuál es tu obligación. Y yo creo que forma parte de la consciencia, porque si eres un inconsciente harás burradas que no tienen sentido y no son coherentes con lo que quieres contar. Pero si eres consciente de tu camino, pues tienes que ser responsable. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces cuando te abuchean, te insultan, te agreden? En las imágenes se ve, por ejemplo, en Cataluña creo que te agredieron, en el País Vasco, bueno, en diferentes escenarios. En esos momentos, ¿cómo te sientes? Y dices, ¿qué tengo que hacer aquí para No, salir de esto? en esos momentos yo estoy muy concentrado en el reportaje. Entonces estoy viendo lo que sucede para tratar de que llegue al otro lado la denuncia social que yo quiero hacer. En 2014, cuando les pregunté a los etarras si iban a pedir perdón, y me levanto, se oyen unos aplausos. Hay quien interpretó que eran aplausos de la prensa, pero no, eran aplausos de los propios etarras para callar mi voz. Pero yo compro la situación y digo, estos aplausos son por si queréis pedir perdón. Quiero decirte que cuando me pasan cosas, trato de traerlo al reportaje y darle un significado. O sea, estoy yo bastante concentrado en ello, más que en pensar que me insultan, o sea, no me lo tomo con lo personal, que luego lo ves y dices, joder, qué blandito, caque, mira todo lo que te han dicho y tal, digo ya. Pero no se trata de ganar la discusión o de empujarle o de volverle. Hay un momento de legítima defensa, eso es verdad. Pues si te agreden te tendrás que defender, ¿no? Y si me quieres matar, pues igual me tendré que defender. Pero sí que es verdad que en esos momentos yo estoy pensando,
pues como ahora, ¿no? En lo que decirte, en lo que contarte, en cómo contártelo, pues yo estoy concentrado, pero no tengo un sentimiento, porque si te pones a pensar, lo que te están diciendo es terrible, ¿no? Es como cuando te critican en las redes, pues yo le doy al me gusta, porque hay que al final restarle tanta importancia a los ataques, ¿no? A mí me parece heroico, realmente, cuando he visto esas imágenes ahí en el País Vasco, estar rodeado del enemigo, de Sí, esa sí, sí. gente que, bueno, en fin, Sí, que si me pudieran te parece matarían. totalmente. Sí, es Y verdad. de tener, como dicen en América, cara de palo y aguantar, y Mm, además sin perder la compostura, con aplomo, con entereza, con educación, porque es que es muy fácil que te saquen de tus casillas, es que ¿no? claro, A mí me parece admirable porque además no solamente aguantas el chaparrón, sino que estás concentrado en tu trabajo claro. y formulas la buena pregunta y miras a la cara. Eso es algo muy, muy, muy raro en el periodismo. El periodismo bueno, el que está subvencionado ya no es periodismo, es otra cosa, pero es realmente un bien muy escaso y muy valioso para Pues este muchas país. gracias. Yo quisiera ya, para cerrar, saber si podemos eh, establecer un método CAQUE, una serie de consejos para la gente, a lo mejor que no está en el mundo de la información, pero que necesita algún tipo de tip, de idea para decir, coño, yo tengo que dar la cara, tengo que hacer algo, es que nos estamos quedando sin país, nos están destruyendo muchas cosas. Y esta victoria se logra si hay una participación masiva, no Claro. de 4 gatos que tienen ese aplomo como tú. ¿Qué consejo? ¿Cuál es el método CAQUE? El método CAQUE, método CK. Es verdad que doy clases en ISEF y les cuento clases de reporterismo, ¿no? Y les cuento la diferencia entre lo que hago yo y lo que hacen otros. No sé si lo mío estará mejor o peor, pero les cuento. No te lo voy a contar aquí porque es una clase y entonces que me Así, contraten como profesor de para reporterismo otra vez. para otra vez. Pero sí que hay que tratar de vivir en la verdad. Vivir en la verdad e ir donde tú quieres ir, que tu camino es la denuncia social. Entonces, sabes que ese es tu camino, no eres tú el protagonista, ¿no? Aunque parezca que en el reportaje, no. Y luego, que cada uno de nosotros, que esto es muy de Aznar, ¿eh? Que cada uno ponga su puntito sobre la i, que cada uno ponga su punto de vista, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Hay mucha gente que dice, mira, yo haría lo que tú haces, pero como no puedo, te dono. Entonces te doy dinero porque haces lo Sí, que yo no me atrevo a hacer. muy Entonces, bien. bueno, pues hay quien dona, Sí, hay quien nos ayuda en los documentales, sí. hay quien en su casa, cuando le dicen, vienes a provocar, y dice, sí, vengo a provocar, que pienses. Y eso me lo ha oído a mí. Entonces, bueno, que cada uno haga dentro de lo que puede, porque si no nos sentimos muy culpables. Yo es verdad que cuando veo un reportaje internacional que no puedo ir, digo, me gustaría estar ahí ayudando. Y no puede ser. Entonces, todos tenemos nuestra conciencia que nos dice, podrías ayudar más. Pero con que cada uno hagamos un poquito. ¿Tú sabes la cantidad de gente que le digo, hombre, ¿qué tal? Oye, ¿me ayudas con este reportaje? Me encanta lo que haces, Kake. Pero tiene unas consecuencias y no te voy a poder ayudar. Bueno, pues cada uno que ayude y haga lo que pueda dentro de su ámbito, ¿no? Esta resistencia activa que tú llevas a cabo no te quema, no te desgasta. Bueno, depende del día, de cómo me levante. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo, como cada espectador que nos esté viendo, me levanto con mis demonios contra los que tengo que pelear y forma parte de la batalla diaria. Entonces dices, no, yo tengo que ir a un camino, ¿no? El camino de Santiago, un camino que está por encima de mis porquerías, ¿no? De lo que tengo en la cabeza, hablamos de los pecados capitales, ¿no? De la pereza, la envidia, la soberbia, la ira, pues hay que sobrevolar por encima de eso y cuando veo que hacemos algo por la dana, digo, soy egoísta, sí, pero porque estamos haciendo el bien para los damnificados, ¿no? Entonces, bueno, es duro, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Hablábamos de la cruz, pues hay una parte del documental en la que dice nadie ha sufrido lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, que en latín lo hemos subtitulado y tal, y cada uno tiene su cruz. Y con esto vamos a cerrar. Justamente quiero emplazar aquí a todos los que ven este podcast, que va a ver este documental que has realizado sobre el Valle de los Caídos, que es algo que trasciende
a España es un monumento para la cristiandad, es un monumento esencial y más que una obra arquitectónica hay muchos valores y mucha historia encerrada y es maravilloso que bueno, pues, hayas ofrecido una visión tan especial que vamos a ver en ese documental muy pronto. Así que bueno, Kake, muchas gracias por tus reflexiones, por esa Gracias a energía que vosotros. te caracteriza. Gracias a vosotros. Y me despido como me gusta, ¿no? Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a la hispanidad.